El 26 de julio es una fecha significativa en la historia de Cuba, marcada por el asalto al cuartel Moncada en 1953, un acontecimiento que desencadenó el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro. En la actualidad, esta fecha sigue siendo relevante para el pueblo cubano, que la conmemora con eventos y reflexiones sobre su significado en el contexto actual del país. Al tema nos acercamos hoy en esta emisión. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión. El asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel Céspedes en Bayamo es uno de esos acontecimientos con una carga patriótica y una fuerza en la memoria colectiva de la nación. Pero para reflexionar en torno a este tema, recibo en esta emisión de Puntos Cardinales a María Caridad Pacheco González, vicepresidenta de la Unión de Historiadores de Cuba. Bienvenida a nuestra emisión. Muchas gracias por la invitación. Yo le propongo, para introducir el tema, situarnos justamente en el contexto de la Cuba luego del 10 de marzo de 1952. Hablemos un tanto del impacto del golpe militar y cuál fue la respuesta del pueblo cubano ante la tiranía instaurada por Batista. Bueno, el impacto fue enorme por dos razones fundamentales. Una, porque se rompía el orden constitucional y porque el ejecutor del golpe era ya una persona tristemente muy conocido por el pueblo cubano, por sus posiciones muy contrarrevolucionarias y muy contra los intereses del pueblo, que era Fulgencio Batista. O sea, esos dos elementos fueron fundamentales. Y por eso el pueblo inmediatamente se dio a la tarea de hacer llamados, manifestaciones. Y en ese contexto, un joven abogado, Fidel Castro, redactó un manifiesto, Revolución no, zarpazo, en el que exhortaba al pueblo a la lucha contra el régimen de facto. Paralelamente, prácticamente, el Partido Socialista Popular, que es el Partido Comunista fundado por Mella y Baliño en el 25, que había cambiado de nombre en los años 40, también hace un llamado a todas las fuerzas políticas del país. Y junto con este partido también las organizaciones que él dirigía, las asociaciones campesinas, los sindicatos unitarios, la Juventud Socialista, en fin, toda una serie de organizaciones que también exhortaron a la unidad del pueblo. Y por supuesto, he dejado para último los estudiantes. Los estudiantes siempre estaban movilizados. Usted sabe que en la historia del movimiento juvenil cubano siempre la juventud fue un elemento de vanguardia en todas estas movilizaciones, y los estudiantes y la Federación Estudiantil Universitaria al frente se fueron para Palacio. ¿Para qué? Para pedir armas al gobierno de Pío. Pero Pío simplemente no escuchó esos reclamos, salió del país, y el día 14 la Federación Estudiantil Universitaria hizo un llamamiento también de lucha. Le estoy diciendo esto porque estas tres fuerzas que yo les he mencionado, Fidel y un grupo de jóvenes que se van a luchar alrededor de él, el Partido Socialista Popular y algunas organizaciones que estaban ligadas a él, y el movimiento estudiantil, van a ser las tres fuerzas fundamentales que se van a oponer al golpe militar. Hablemos entonces en qué medida la lucha justamente armada liderada por Fidel transformó justamente este panorama político y social de Cuba, que ya usted nos está ubicando en contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, para Fidel estaba claro que la cuestión no era solamente un cambio de régimen, o sea, no era de poner a Batista y poner a otro igual o peor, no. Se trataba de llevar a cabo transformaciones fundamentales que eran necesarias en aquel momento de coyuntura de crisis nacional, porque incluso el propio golpe de Estado se da porque hay una componente entre el imperialismo y la oligarquía cubana. Y ese golpe de Estado es la salida que ellos tienen a la crisis nacional, una crisis que está llevando a cabo en todos los sectores, pero ¿quiénes son los más perjudicados? Los sectores más humildes, los trabajadores, los campesinos, ¿verdad? Los jóvenes también están muy afectados. Y por supuesto, Fidel se da cuenta de esto y se da cuenta que el camino no era solamente de poner al régimen de facto, sino también llevar a cabo
importantes y profundas transformaciones en el orden político, económico y social. Entonces sucede el Moncada un tanto para en tiempo ubicarnos en el acontecimiento y hablemos un tanto de la victoria estratégica del asalto a Cuartel Moncada, porque no logró el triunfo esperado, pero la significación de este hecho. Bueno, como usted dijo, realmente hubo un revés táctico, porque no se logró el objetivo, pero hubo realmente, como usted plantea, una victoria estratégica. Esa victoria estratégica se da porque justamente de esos jóvenes que van al asalto, y sobre todo de aquellos que sobreviven, no todos, hay que decirlo, en la organización del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se nucleó un grupo de jóvenes que no todos pudieron ir a los asaltos por la sencilla razón de que no habían suficientes armas, ¿verdad? Pero alrededor de ese núcleo fundamental y de Fidel, por supuesto, se crearon condiciones evidentes para llevar a cabo luchas más importantes, más estratégicas, y surgió una nueva dirección revolucionaria. Porque de aquellos jóvenes, muchos de ellos humildes, que algunos incluso que no tenían una gran instrucción, salieron justamente los futuros dirigentes de un movimiento revolucionario que estaba iniciándose. Hablemos entonces de la influencia y la inspiración de José Martí en el asalto justamente a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y esto lo vemos en el alegato pronunciado por Fidel Castro ya en el 1953, y que fue un pensamiento que estuvo marcando también a ese movimiento 26 de julio. Bueno, Martí estuvo desde el inicio de todas las actividades que se dieron contra el golpe, desde el principio. Pero coincide, además, que desde el 26 al 28 de enero del 53 se celebra sesión en La Habana, un congreso que se va a llamar Congreso Martiano de Juventud, que además se da en un contexto internacional que le voy a explicar. Realmente hay un movimiento internacional por los derechos de la juventud, que va a culminar en un evento, una conferencia internacional en Viena. Y justamente en el contexto de esto, como se celebra además el centenario de Martí, ese congreso va a tener, por supuesto, la denominación de Martiano. En ese congreso van a haber jóvenes de distintas filiaciones políticas e ideológicas. Incluso hay un llamamiento que se da el año anterior de un grupo de organizaciones, casi 300 organizaciones juveniles, que por supuesto denuncian la situación que tiene la juventud, y no solamente la juventud, sino que tiene en general el pueblo cubano. Y por supuesto hay manifestaciones en contra del régimen de facto. Pero lo más importante de este congreso, le voy a decir, son dos cosas. Primero, el informe que fue debatido muy ampliamente y que finalmente fue aprobado, que tiene pronunciamientos no solamente contra el régimen, contra la situación que vivía el país, sino también tiene pronunciamientos claramente antiimperialistas. Eso es muy importante. Y por otra parte, el 27 de enero, justamente, o sea, un día antes del cierre del Congreso, los jóvenes se reúnen en la escalinata con antorchas para ir a rendirle tributo al maestro en la fragua martiana. Yo pienso que esto le da la medida hasta qué punto Martí está presente en esto. Pero además de esto, le puedo decir que incluso el manifiesto de Moncada, ese manifiesto que Fidel lee poco antes de la salida a combatir, dice claramente que se inspira en los discursos de Martí, en las bases del Partido Revolucionario Cubano y en el manifiesto de Montecristi. Bueno, vemos entonces en qué medida se reflejan los principios y la visión de José Martí, la estrategia y la motivación detrás de estas acciones revolucionarias llevadas a cabo por Fidel Castro y por supuesto los asaltantes al cuartel Moncada en este contexto del Moncada y su posterior juicio. Ahí estaba presente José Martí. Ahora, pero ¿cómo ha influido el documento? La historia me absolverá en el desarrollo y evolución del proceso revolucionario cubano a lo largo de estos años, según los análisis de historiadores y analistas. Nos acercamos al tema en el siguiente reportaje. Cada julio viene acompañado de razones para conocer sobre nuestra historia, sobre las raíces de la revolución y el porqué, junto a Céspedes, Martí y Fidel y otros próceres de nuestra patria,
bajo los preceptos de independencia y soberanía. Para hablar del 26 de julio, sin dudas es importante referirnos a La historia me absolverá, alegato de nuestro comandante en jefe convertido en programa de la revolución. Hoy, desde Puntos Cardinales, nos acercamos a la visión académica de este programa y su proyección actual. Yo pienso que una de las cuestiones más importantes que se derivaron del asalto al cuartel Moncada fue precisamente que fue un hecho de extraordinaria importancia para poder concebir un programa de desarrollo de la Revolución Cubana en condiciones, pudiéramos decir, muy adversas, propias de la segunda mitad del siglo XX, y por una parte el propio asalto al Moncada significó una integración de un grupo de jóvenes de distintas procedencias, de sectores populares y de otros sectores, bajo el liderazgo de Fidel. Es un documento de extraordinario valor, no solo para el momento aquel de los años 50, sino para el presente, no solo porque fue el primer programa, es el programa que trazó la política, por ejemplo, para la reforma agraria, para lograr un proyecto de sociedad donde los trabajadores, los obreros, los campesinos, los profesionales pudieran eliminar las lacras, pudiéramos decir, de desempleo que existía en el país. Cómo desde la academia se fomenta el estudio de la historia me absolverá como esencia de nuestra historia revolucionaria. Y que el propio estudio de la historia me absolverá, el propio estudio de los acontecimientos del Moncada, se convierten en sí mismo una especie, pudiéramos decir, de temática, de análisis de la realidad cubana, de las proyecciones de la sociedad cubana, que hoy tienen tremenda importancia. En la Academia de Ciencias nosotros tenemos una sección de Ciencias Sociales y Humanidades, donde están representados los académicos de distintas instituciones cubanas. Ahí tenemos historiadores, sociólogos, antropólogos, economistas, psicólogos, filósofos, o sea, de un campo muy amplio de las ciencias sociales. Y le puedo decir que la temática relacionada con la Revolución Cubana, con las transformaciones que la Revolución Cubana ha desarrollado y después más tarde en un proceso de construcción del socialismo, son temáticas que están en el centro del análisis porque provocó un cambio importante en las concepciones, en la teoría de la revolución social. Creo que forma parte, o sea, el asalto al cuartel Moncada, la proyección, el ideario de Fidel y de quienes lo acompañaron en esa generación del centenario, dieron lugar a una proyección también política que consideramos que es el pensamiento fundacional de la Revolución Cubana. Sin duda sigue siendo vigente el pensamiento de Fidel, previsor, cuestionador de la realidad social, en pos de mejorar aspectos tan necesarios como los planteados en La historia me absolverá. Hoy, desde Puntos Cardinales, nuestro acercamiento a la proyección que aún se sustenta en este documento esencial en la historia de la mayor de las Antillas. Elena Godínez Dalmau para Puntos Cardinales. Gracias al equipo de prensa por este reporte. Nosotros continuamos en esta conversación del programa Puntos Cardinales, pero me gustaría escuchar también su valoración y que me explique un tanto también cómo usted percibe que este documento, La historia me absolverá, ha influido en el desarrollo y evolución del proceso revolucionario. Bueno, ha tenido una influencia decisiva desde los primeros momentos. Fíjese que las primeras medidas del gobierno revolucionario después del 1 de enero del 59 se corresponden justamente con el programa que sale de ese alegato, que es un alegato político, jurídico de primer orden. Yo pienso que el juicio que se da, la causa 37, ese proceso judicial es posiblemente, y yo lo afirmaría, el más importante que se dio en toda la vida republicana. No solamente por el número de acusados, ni por el número de testigos que hubo en ese juicio, sino por resultados. Porque de ese juicio salió, como usted conoce, el programa del Moncada,
que al final es el programa que en la primera etapa de la revolución Fidel concreta, porque hay una cuestión que yo quiero sí puntualizar. Fidel fue muy leal a ese programa, y todo lo que él prometió, inmediatamente él se dio la tarea de cumplirlo, incluso desde los primeros años. Ahí está, por ejemplo, solamente un ejemplo que le voy a poner, la ley de reforma agraria, contra el latifundismo y contra los geófagos, tanto cubanos como extranjeros, que le estaban quitando la tierra a quien la trabajaba. Yo pienso que una de las leyes más importantes de esa primera etapa, y después, bueno, todo lo demás, ¿no? Las nacionalizaciones, la propia campaña de alfabetización que se da justamente para cumplir uno de los, digamos, algunas de las expectativas que tenía ese movimiento, que era acabar con el analfabetismo, y que sobre todo todos los sectores sociales del país tuvieran acceso a la educación. Si tuviéramos que hablar de enseñanzas y legados que dejó este hecho, el asalto al cuartel Moncada, para las generaciones posteriores en Cuba, ¿qué enseñanzas pueden extraerse hoy en día del Moncada? Bueno, las enseñanzas son múltiples, pero yo destacaría una fundamentalmente en estos tiempos. Ya hablé de la lealtad de Fidel, una lealtad que viene no solamente por el compromiso que él tenía con sus compañeros, sobre todo los caídos, sino por toda la historia anterior de nuestro pueblo, ¿verdad? Porque hay que recordar que la revolución del 95 se frustró con la intervención norteamericana. Y para Fidel era importante, como fue para otros revolucionarios en otras etapas, cumplir ese sueño de Martí, ¿verdad? Y una de las cuestiones fundamentales que nos da el Moncada es justamente la fe en las ideas, la confianza en las ideas justas del pueblo, la fe y la confianza en las masas populares. Fíjense que Fidel, incluso cuando comienza la revolución, una de las cuestiones que dice que ninguna organización había ganado la guerra. Quien había ganado la guerra era el pueblo. Y justamente esa perspectiva la mantuvo durante todo el proceso revolucionario. El pueblo era el gran gestor de las revoluciones. Y su fe y su esperanza y su perseverancia también en las ideas y en el porvenir de la patria fue lo que mantuvo justamente esta revolución. Y yo pienso que en estos instantes en que afrontamos tantas dificultades de orden económico, e incluso también de orden ideológico, una de las cosas que nos enseña justamente Moncada, que independientemente de los obstáculos que pueda haber enfrentándose el pueblo, siempre la unidad, la fe en la victoria, el optimismo que presidió las acciones de Moncada y que presidió también las acciones de Martí en su época y de demás revolucionarios, nos deben guiar para llevar adelante una revolución que ha tenido como premisa fundamental la justicia y una realidad de hacer más próspero y feliz al pueblo. Yo le agradezco que nos haya dado esta visión, porque justamente ha evolucionado la percepción a lo largo de los años del 26 de julio. Por supuesto, no se analiza igual la fecha en diversas circunstancias. Quienes están más cercanos, quienes fueron protagonistas, a los jóvenes que quizás que hoy pueden ver esta fecha, y creo que es necesario dialogar en torno al significado, en torno a lo que ha sido el 26 de julio y la percepción que podemos tener en la actualidad de este legado y de este hecho histórico. Muy bien. Sí, de eso estábamos hablando. Justamente una de las cuestiones que más nos anima en estos tiempos es llevarle justamente a los jóvenes esas lecciones, que son lecciones no solamente históricas, son hasta lecciones de vida. Porque ahí está la ética de los compañeros que acompañaron a Fidel, que muchas veces preferían pasar hambre antes de tomar algo del dinero que estaba destinado a comprar las armas o a organizar algo que tenía que ver con el movimiento. Y eso se mantuvo incluso después, como sabemos, del Moncada, en la lucha guerrillera, en la lucha clandestina en las ciudades. Los jóvenes, los núcleos que estaban luchando realmente
tenían como premisa fundamental una ética revolucionaria extraordinaria. Y precisamente se ganó la guerra por eso, porque el régimen no pudo para nada poderse enfrentar a esa ética, a esa moral revolucionaria que siempre los desubicó en toda la línea, tanto en la lucha en la guerrilla como en las luchas en las ciudades. Los jóvenes iban a las estaciones de policía, los torturaban y no hablaban, ¿verdad? Los jóvenes muchas veces iban por las calles con miles de pesos, tenían hambre y eran incapaces de tomar ni siquiera 5 centavos de ese dinero para refrescarse o para saciar su apetito. Era la idea de que todo había que hacerlo por la patria, por la revolución, por un futuro de este país. Yo pienso que esa ética y esa moral revolucionaria tenemos que también llevársela a los jóvenes a través de todas las vivencias que ha vivido este ciclo revolucionario que además no se detuvo en ese momento. Hemos tenido momentos realmente posteriores a la revolución tan significativos como aquellos en los que también los jóvenes ocuparon una primera línea en esa lucha. Yo le agradezco muchísimo su presencia en nuestro espacio y también que nos haya comentado sobre el contexto histórico, la importancia de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo y, por supuesto, estos puntos de contacto que tienen con la actualidad. Gracias por aceptar la invitación de nuestro espacio. Gracias a ustedes. El 26 de julio en Cuba sigue siendo un símbolo de lucha y resistencia, recordando a las generaciones presentes la importancia de la historia y los ideales que inspiraron aquel acto valiente. En el momento actual, esta fecha invita a reflexionar sobre los desafíos y logros del pasado, así como proyectar un futuro basado en los principios de justicia, igualdad, soberanía nacional que caracterizan la memoria del 26 de julio. Si este programa ha servido para que usted comprenda que solo podremos vencer los retos de la Cuba actual, entre todos con el compromiso de la construcción de un país más justo y próspero para todos los cubanos, ya nos sentimos satisfechos. Le estaremos esperando en la próxima emisión.